Muchos alumnos de guitarra no progresan porque no tienen un objetivo definido. Muchos dicen, quiero tocar la guitarra, pero pocos dicen, quiero tocar el Capricho Árabe sin errores y hacer una grabación para felicitar a mi abuela el día de su cumpleaños en un periodo de 3 meses. Si no sabes a dónde vas, cualquier lugar es válido. Sin un objetivo concreto, tendrás resultados arbitrarios. Y ahora la pregunta es, ¿existe alguna manera validada científicamente de aumentar la probabilidad de conseguir tus objetivos? Pues la respuesta es que sí. Y para explicarlo, vamos a utilizar de nuevo la divulgación de Andrew Huberman, profesor de neurobiología de la Universidad de Stanford. En su podcast tiene un episodio que se llama Goals Toolkit: How to Set and Achieve Your Goals. Es decir, cómo establecer y conseguir tus objetivos. Para este vídeo, mi objetivo es traducir al español, sintetizar y especialmente relacionar este conocimiento con el aprendizaje de la guitarra. Así, la comunidad guitarrística también nos podremos beneficiar de un conocimiento que podremos aplicar a nuestra disciplina. Este vídeo está dividido en 3 partes: cómo establecer un objetivo, cómo actuar hacia tu objetivo y en qué momento del día es más eficiente hacerlo. Además, al final, te contaré una anécdota de éxito con una alumna utilizando estos procedimientos. Vamos a empezar por cómo establecer un objetivo de la mejor manera. El primer concepto clave es que cuantos más objetivos tengas, menos probabilidad tienes de conseguirlos. De hecho, Andrew Huberman recomienda establecer solo un objetivo cada vez. Por supuesto, eso no significa que dejes de lado otros aspectos importantes de tu vida, como el deporte, el trabajo, etc. En nuestro caso, este objetivo estará vinculado a conseguir algo con la guitarra, normalmente tocar una pieza musical concreta. Algo interesante es que para aumentar tu probabilidad de conseguirlo, el objetivo debe de estar un poquito por encima de tus posibilidades, pero no tanto que sea irreal. Es decir, tiene que ser un poco difícil, pero no imposible. En mi caso, por ejemplo, podrían ser piezas del 4º curso del Conservatorio Superior de Música. Muchas de ellas son difíciles y me cuestan bastante, pero las puedo tocar si me lo propongo y si practico lo suficiente. Este objetivo hay que escribirlo a mano, definiendo las acciones para conseguirlo de una manera muy específica. Escribirlo en pantallas parece no ser tan efectivo como escribirlo a mano. Además, hay que incluir el tiempo que invertiremos en él. ¿Cuántos días por semana? ¿Cuánto tiempo por día de práctica? ¿Cuántas semanas o meses totales? Etcétera. La eficacia de escribir también la comparte el psicólogo Ramón Nogueras en su libro ¿Por qué compramos la burra? Entre las páginas 57 y 58 dice literalmente lo siguiente: al comprometernos, especialmente por escrito, no solo tenemos que mantener una coherencia interna, sino que además tenemos una presión para mantener dicha coherencia frente a otros. Al escribir algo parece que lo hacemos público. La presión de ser coherentes es aún mayor. Y esto lo ilustra citando a continuación un estudio clásico de Deutsch y Morgan de 1955. La recomendación de Andrew Huberman es establecer un objetivo en un periodo de 12 semanas, pero no es obligatorio. Puede ser cualquier otra duración. Si consigues tu objetivo antes, perfecto. Si no, vuelve a establecer tu objetivo de nuevo. Por último, es importante no comunicar tus objetivos a nadie, ni publicarlos en redes sociales ni nada de eso. No declares tus intenciones con el mundo. Si quieres, comunica luego los resultados, pero tu objetivo y su proceso es un compromiso contigo mismo. Ahora te voy a poner un ejemplo de cómo podría quedar la definición de un objetivo para mí que cumpla estas características. Por ejemplo, voy a tocar la Chacona de Bach. La voy a grabar para YouTube en una toma y sin errores. Para ello, voy a tocar la guitarra 6 días a la semana, de lunes a sábado, y descansaré el domingo. Cada día haré 2 sesiones de práctica de 1 hora y 30 minutos, una por la mañana y otra por la tarde. Esto lo voy a hacer durante las próximas 12 semanas. Luego intentaré grabar la pieza. Si me sale, objetivo cumplido. Si no, volveré a establecer el mismo objetivo y seguiré practicando en función de lo que necesite la pieza en ese momento hasta conseguirlo. Si en lugar de una única pieza te quieres preparar un repertorio, también podrías usar este sistema. Por ejemplo, este año quiero prepararme un nuevo repertorio de 60 minutos. Los primeros 3 meses me centraré en estas obras, los siguientes en estas otras, etc. Haré 3 sesiones de práctica al día y en cada una de ellas practicaré una pieza distinta. Cuando una obra la tenga bien, la pasaré a modo mantenimiento, la tocaré de vez en cuando para no olvidarla, pero mi foco estará en aprender las siguientes. Este último ejemplo es muy vago, habría que especificarlo bastante más, pero es solo para que te hagas una idea.
Hemos hablado de cómo establecer un objetivo de la mejor manera. Ahora vamos a ver cómo actuar hacia ese objetivo en 3 momentos distintos. Antes de empezar la sesión de práctica, justo a la mitad de la sesión o a la mitad de la fase global del objetivo y al finalizar. Antes de empezar con la práctica pueden pasar 2 cosas: que estés motivado o desmotivado. Si estás motivado, lo más eficaz es, antes de ponerte a practicar, cerrar los ojos e imaginar el resultado final, sintiendo con detalle lo maravillosa que será tu vida cuando lo consigas. Pero si estás desmotivado, curiosamente es mejor visualizar el fracaso. Es decir, lo miserable que será tu vida si no lo consigues. Estas visualizaciones deben durar entre 1 y 5 minutos. Justo después, focaliza tu atención en un objeto cercano durante 90 segundos. Yo, por ejemplo, uso una moneda como esta, pero puede ser cualquier cosa. Esto aumenta tu foco y tu atención, y conseguirás sacarle más partido a tu práctica. Lo puedes repetir varias veces en medio de la práctica si te desconcentras y sientes que necesitas recuperar tu atención. Si por el contrario necesitas relajarte o tienes fatiga visual, quizás de mirar tanto a la partitura, usa la visión panorámica durante unos segundos, idealmente en exterior. La visión panorámica consiste en abarcar el máximo campo visual en lugar de centrarte en un punto muy concreto. Es como intentar ver todo lo que te rodea a la vez. Por último, cuando te vayas a poner con tu objetivo, elimina antes todas las distracciones. Móviles, notificaciones, etc. Si es necesario, di en casa que no te molesten durante un rato, si es posible. Todo esto es para antes de empezar con la práctica. Ahora tienes que ser consciente de que existe un fenómeno llamado middle problem, o problema del medio. Y es que la motivación es más elevada al principio y al final, pero en medio hay una bajada natural en la motivación. Esto sucede tanto a nivel micro, es decir, en medio de una misma sesión, como a nivel macro, a lo largo de un tiempo más prolongado. Por ejemplo, si tu objetivo dura 12 semanas, puedes esperar una bajada natural en tu motivación alrededor de la semana número 6. Esta desmotivación es normal y transitoria. Simplemente ser consciente de ello te ayudará a gestionarla mejor. Si aún así te resulta muy inconveniente, puedes probar a dividir en varias partes la zona del medio y poner más énfasis en la técnica de concentrarse en un objeto concreto y en la visualización. Siguiendo con el ejemplo anterior, en un objetivo de 12 semanas, el middle problem aparecerá alrededor de la semana número 6. Puedes hacer una división especial en tu calendario entre las semanas 5 y 6 y entre las semanas 6 y 7. Podrías agendar, por ejemplo, que entre las semanas 5 y 6 tu visualización inicial va a durar 3 minutos y vas a hacer 3 pausas por sesión para centrarte en un objeto. Y entre las semanas 6 y 7 vas a aumentar un poco el volumen. Por ejemplo, que tu visualización dure esta vez 5 minutos y haces 5 pausas para recuperar el foco. Y si es necesario, puedes incluir incluso una visualización extra en medio de la práctica. Esto es simplemente un ejemplo de cómo podrías gestionar ese middle problem. Pero no hace falta que seas tan específico. Como he dicho antes, el simple hecho de ser consciente de ello ayuda. Solo hay que seguir adelante a pesar de ello. Por último, al finalizar la práctica puedes utilizar una recompensa. Pero para mantener tu motivación a largo plazo, lo más efectivo es que esa recompensa sea aleatoria. Si tienes una recompensa cada vez que practicas, no funciona. Por ejemplo, al terminar la práctica puedes lanzar una moneda al aire. Y si sale cara, te recompensas. Si sale cruz, pues no. Estas recompensas pueden ser cognitivas o físicas. Una recompensa cognitiva podría ser, por ejemplo, mirarte al espejo y decirte a ti mismo lo muy bien que lo estás haciendo, lo mucho que te estás esforzando y darte la enhorabuena. Una recompensa física puede ser comer algo que te guste, comprarte algo, hacer alguna actividad que sea gratificante para ti, etc. Estas recompensas aleatorias las puedes utilizar después de cada sesión, después de cada semana o como tú quieras. La periodicidad la puedes establecer tú. Por ejemplo, te doy una propuesta que se me ha ocurrido. Después de cada sesión lanzas una moneda. Si sale cruz, no tienes recompensa. Dejas la práctica y sigues con tu vida. Si sale cara, vuelves a tirar la moneda. Si sale cara de nuevo, te toca recompensa cognitiva. Y si sale cruz, te toca recompensa física.
Esto solo es una idea, pero usa tu imaginación para hacerlo como quieras. Acabamos de hablar de cómo actuar hacia tu objetivo. Y ahora vamos a ver si existen mejores y peores momentos del día para ir a por él. Resulta que aparentemente hay una especie de ritmos circadianos de atención y motivación. Según estos, hay 3 momentos del día que son los más óptimos para perseguir tu objetivo. Concretamente, 30 minutos, 3 horas y 11 horas después de despertar. Por ejemplo, si te despiertas a las 8 de la mañana, los mejores momentos para ponerte a trabajar en tu objetivo serían a las 8:30 de la mañana, a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde. De todos modos, no hay que darle tanta importancia a esto ni tomárselo al pie de la letra. Esto es simplemente para optimizar. Además, es posible que no puedas cumplir estos horarios por las demandas de la vida. Lo más importante es que practiques y cumplas tus rutinas. Ve a por tu objetivo, aunque no puedas usar los horarios óptimos. Imagina que un día tenías previsto practicar a las 7, pero te ha pasado algo y no has podido. Pero resulta que tienes un hueco a las 10 de la noche. Aunque estés algo cansado y te dé un poco de pereza, es mejor que practiques aún así. Luego te sentirás mejor contigo mismo por haberlo hecho y tendrás más probabilidades de seguir adelante. En resumen, practica cuando puedas, aunque no sea el mejor horario. Para finalizar, me gustaría contarte una anécdota personal poniendo en práctica este conocimiento. Yo tenía una alumna de unos 12 años con unas buenas manos, pero que avanzaba muy despacio. Le pregunté, ¿cuánto practicas? Me dijo, 1 hora a la semana. Y yo le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Cojo un papel y le hice escribir un objetivo específico que negociamos entre ambos. Quedamos en que iba a tocar 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes, en sesiones de 25 minutos de práctica más 5 minutos de descanso con los ojos cerrados, utilizando técnicas de estudio como las que cuento en este vídeo de cómo estudiar guitarra según la ciencia. Todo esto lo escribió de una manera muy concreta, asociado a una pieza musical determinada. Pues un par de meses después vino su madre, un poco andaluza ella, a decirme: «Hay que ver cómo ha mejorado la niña. Si el otro día estaba ahí tocando muy bien y todo de memoria, sin partitura ni nada». Y yo me quedé. En resumen, funcionó. Pero solo pudo ser porque esta alumna tenía una característica muy rara y poco frecuente. Y es que si yo le decía algo, me hacía caso. Sería imposible trabajar con el resto de alumnos de esta manera, porque me mirarían con cara de haberme escapado de un manicomio. ¿Que tengo que ponerme a escribir qué? Bueno, ese es el material con el que trabajamos los profesores en las escuelas de música en España. Por último, no creas que esto de escribir tus objetivos va a hacer que los cumplas por arte de magia. Si tú no quieres hacer algo, no lo vas a hacer aunque lo escribas. Esto simplemente aumenta tus probabilidades de conseguir algo que de antemano ya sabes que quieres conseguir. Si tú no quieres ir al gimnasio, por mucho que lo escribas y hagas todas estas historias, no va a salir. Pues con la guitarra igual. Pero para aquellos que de verdad queráis tocar, os sugiero que probéis estas técnicas. Son gratis, el coste de oportunidad es bajo, y si os ayuda a mejorar, aunque sea un poquito, pues bienvenidas sean. Por cierto, recientemente estoy ofreciendo clases de guitarra clásica online. Si quieres aprovechar todos estos conocimientos y que sea yo quien te ayude a prepararte una pieza musical con la guitarra, mira este vídeo, que también tienes en la descripción, y ahí podrás ver las condiciones y requisitos para hacer clases conmigo. Espero que este vídeo te haya servido de ayuda y si es así, házmelo saber en los comentarios. ¡Hasta la próxima!